Premios Nobel. ¿Cuántas veces has escuchado sobre la entrega de estos galardones que son probablemente los más prestigiosos del planeta, a personalidades o instituciones de los más diversos ámbitos? Pero, por supuesto, lo que hoy vamos a subrayar es la génesis de las incongruencias. Yo me pregunté seriamente cómo puede ser que le diesen un premio Nobel a la paz a Barack Obama por sus promesas de campaña en 2008, cuando tan solo unas semanas después de recibir la pieza comenzó la guerra de Libia. Al mismo tiempo, me enfureció que le negasen el Nobel a la paz una tras otra vez a ese héroe del periodismo y del pacifismo que es Julian Assange, hoy en prisión por contar los crímenes de guerra de personajes como Obama. Entonces, ¿cuál es el criterio para asignar premios Nobel? ¿Acaso se puede nominar a Bad Bunny al mismo tiempo que privaron de reconocimiento a Jorge Luis Borges? Todo es posible, porque en esencia el Nobel nunca se trató del mérito. Nunca se trató de la filantropía. Y si te quedas hasta el último minuto de este video conmigo lo vas a descubrir. Sin más preámbulo, comenzamos. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Alfred Bernhard Nobel nació el 21 de octubre de 1833 en Estocolmo, Suecia. Tercer hijo de Immanuel Nobel, un famoso ingeniero industrial militar, y a su vez de Carolina Andriette Nobel. Cuando Alfred llegó al mundo, su padre atravesaba una dura bancarrota. Aferrado al poco capital que le quedaba de la herencia, Immanuel dejó de alimentar a sus hijos, de los cuales solo 4 de 8 sobrevivieron a la infancia. Hacia 1838 partió a San Petersburgo en busca de oportunidades y las encontró en el negocio de los explosivos. Entre sus creaciones, logró una versión mejorada de una mina explosiva submarina que interesó personalmente al zar Nicolás I de Rusia. Fue así que fundó Fonderies et Ateliers Mécaniques Nobel Fields, una portentosa industria armamentística que nutrió al ejército imperial ruso durante décadas. El pequeño Alfred se interesó rápidamente por los explosivos de papá y solía acompañarlo a las pruebas militares. Sin embargo, también mostró un gran interés por la literatura, especialmente por el romanticismo británico. Cuando cumplió 16 años dijo en la mesa familiar: mi destino es ser un poeta, como Lord Byron, como Percy Shelley. A Immanuel casi le da un infarto. De hecho, los Shelley, Percy y Mary, la autora de Frankenstein, eran tremendos detractores del mundo moderno que buscaron exponer la tergiversación del espíritu humano a través de ciertas tecnologías y, si se quiere, la banalización del mal, disfrazado de técnica. Para quitarle esa obsesión de la cabeza al pequeño, decidió enviarlo a un viaje de estudio a Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y Francia. En París, el joven Nobel fue ayudante del químico Theophilus Jules Pelouse, un puesto que tiempo atrás había ocupado un tal Ascanio Sobrero. En ese mismo laboratorio, Sobrero había descubierto una sustancia terriblemente inestable y explosiva, la nitroglicerina, una mezcla de glicerina, ácido nítrico y ácido sulfúrico. Sobrero nunca pudo controlar el poder de fuego de su invento. Cuando un tubo de ensayo le explotó en la cara, desfigurándola para siempre, abandonó sus estudios piromaníacos. Pero Nobel era ambicioso y sabía que si lograba controlar la nitroglicerina, tendría oro entre sus manos. Oro y sangre. En concreto, conseguiría el sustituto de la pólvora negra, un material muy útil para la guerra, pero muy torpe para la construcción, como por ejemplo cuando se necesitaba abrir túneles de rutas o ferrocarriles, menesteres que la pólvora volvía lentos, tediosos y caros. En 1853 regresó a San Petersburgo y continuó las investigaciones de Sobrero por su cuenta, sin pedirle permiso. En simultáneo estallaría la guerra de Crimea, donde el Imperio ruso se enfrentó a una liga formada por el Imperio Otomano, Gran Bretaña, Francia y el Reino de Sardenia. Por supuesto, el clan Nobel brindó con champán. La factoría de Immanuel proveyó los torpedos y minas marinas que impidieron a la flota inglesa atacar San Petersburgo. Pero a 3 años de combate, los rusos se rindieron con el Tratado de París. Nobel padre sufrió la segunda bancarrota de su vida. En 1863 la familia regresó a Estocolmo.
Estocolmo. Quien sí tenía motivos para celebrar era Alfred. ¿Cómo?, se preguntarán. ¿Por qué celebraría que su padre se haya fundido? Bueno, a través de un detonador de mercurio, la famosa mecha de un explosivo, creyó que había controlado finalmente la nitroglicerina. El 15 de julio patentó su invento y empezó una producción a gran escala que acabó de manera trágica cuando una fábrica Nobel explotó hasta los cimientos. Murieron 5 trabajadores, quedaron pulverizados, entre ellos su hermano menor, Emil. Cuando su padre le escribió para reclamarle, Alfred contestó parco e incluso desafiante: tú dejaste morir a 4, yo me cargué a 1, pero vamos avanzando. La ciudad de Estocolmo quedó profundamente impactada. Por un decreto gubernamental se prohibieron los experimentos químicos de estas características en Suecia, pero Alfred nada lo detenía, ni siquiera ser el responsable de una muerte familiar. Patentó su sustancia mortífera con el nombre de aceite explosivo de Nobel. Abrió un nuevo taller a las afueras de Hamburgo y una vez más, aunque ahora en suelo alemán, volvería a volarlo en pedazos. Persistente, Nobel lo reconstruyó en tiempo récord y en 1867 dijo ¡Eureka! Por segunda vez. Solo que en esta ocasión iba en serio. Absorbiendo la nitroglicerina en un material sólido, había conseguido un explosivo controlable. Lo llamó dinamita, un derivado del griego dynamis, fuerza. Entonces comenzó a fabricarla de manera masiva. Para proteger sus valiosas patentes, el inventor creó sociedades por doquier, abriendo fábricas en Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, vinculándose con políticos de todos los partidos de dichas naciones, aunque hay que reconocerle que aquellos talleres independientes competían entre sí y hacían bajar los precios del producto. Llegó a registrar 355 patentes, para luego fusionar todas estas empresas en una gran sociedad, Dynamit Action Gesellschaft. Y ustedes dirán, Moraz, ¿cómo es que competían antes sus distintas marcas? Bueno, claro, Alfred Nobel procuró que en los distintos países no se enteraran que el dueño al final de la ruta del dinero era él. En poco tiempo se había convertido en uno de los hombres más ricos del mundo, venciendo las suspicacias de los ejércitos, ya abastecía a todos de dinamita y viajaba por el globo terráqueo con muestras de su orgullosa creación en la mano. Pero un problema de salud lo obligó a trasladarse a París en 1873. En un piso muy elegante cerca de su domicilio, instaló a Sophie Hess. Esta bella florista de 20 años de edad recibiría un salario mensual de $500,000 de coronas suecas a cambio de favores sexuales. Sí, tenía su propia profesional privada, lo cual no tiene nada de malo. Al mismo tiempo, Nobel abrió un campo de entrenamiento militar a las afueras de la Ciudad de la Luz, donde una tropa de ingenieros exploró los posibles usos bélicos de la dinamita, que ya muchas fuerzas armadas habían comprado sin siquiera estar completamente seguras de cómo se manejaba. Los entusiasmaba su capacidad de destrucción. Esta complicidad con el negocio de la guerra permaneció hasta sus últimos días de vida. Cuenta la leyenda que en 1888 Alfred Nobel leyó en el periódico su propio obituario, titulado El mercader de la muerte ha muerto. La prensa le había confundido con su hermano Ludwig, que efectivamente había fallecido, pero la nota lo hizo reflexionar sobre cómo la historia lo recordaría. Para tratar de enmendar sus culpas, se supone, en su testamento dispuso que toda la fortuna que había amasado con la dinamita fuera destinada a premiar a aquellos individuos cuyo trabajo sí beneficiara a la humanidad. Hablamos, claro está, de los célebres premios Nobel, pero los hechos demuestran que Nobel nunca renegó de la industria de la sangre. En 1894, o sea 6 años después del supuesto obituario, gastó una fortuna en comprar Bofors AB, una empresa sueca y británica que comercializó artillería pesada durante 3 siglos y medio. A su vez, en todas las fábricas que Nobel creó, se produjeron toneladas de municiones y suministros militares. De hecho, Dynamit Nobel Defense sigue hoy activa en el sector armamentístico. Incluso aprendió a justificarse como hacen todos los mercaderes de la muerte. En una carta a la activista pacifista Berta von Suttner, Alfred asegura que las armas tenían un efecto disuasivo mayor que las manifestaciones y las campañas por la paz. Cito: el día en que 2 ejércitos se enfrenten y se aniquilen por completo el uno al otro, estoy seguro de que todas las naciones civilizadas del mundo retrocederán con horror y desarmarán a sus tropas. Bueno, no sucedió y tampoco le funcionó el argumento a Oppenheimer. El comunista
comunista que al servicio del imperio de Estados Unidos se convirtió en un destructor de mundos, para luego en teoría arrepentirse. Aquí la verdadera historia que no te cuenta la gran película de Christopher Nolan. Video recomendado si no lo has visto todavía. Nobel falleció en 1896 en San Remo, Italia, en una mansión absolutamente floreciente con jardines bellísimos y rodeado de placeres, y la fundación que lleva su nombre se encargó de cumplir su testamento, siguiendo con precisión las indicaciones del científico. El premio de la paz sería entregado en Noruega por un comité compuesto por 5 miembros que nombró el Parlamento. A su vez, el Nobel de Física y Química sería tarea de la Academia Sueca de las Ciencias, el de Medicina correspondería al Instituto Karolinska y el de Literatura a la Academia de la Lengua. Quedó fuera de su diseño un premio de Economía creado recién en 1969 por el Banco Central de Suecia. Pero eso no fue todo. La Fundación Nobel mandó a la hoguera miles de documentos, diarios y cartas del famoso filántropo, con el objetivo de evitar que salgan a la luz los detalles más oscuros y controvertidos de su personalidad. La quema fue conducida por la iglesia luterana y su líder, el obispo Natal Söderberg. Uno de los escritos pulverizados en el fuego fue la obra Némesis, una pieza de teatro que Alfred escribió en su senectud. Llena de violencia, sexo y vulgaridad, la trama relata cómo un príncipe renacentista mantiene relaciones sexuales incestuosas con su propia hija, quien al final se venga de él, torturándole y dejándole morir de una forma despiadada. Ya vemos lo que querían echar abajo de la alfombra: una mente aguda a la hora de imaginar escenarios siniestros y retorcidos. Y quienes recibieron el prestigioso premio han sido muchas veces un fiel reflejo de su creador. En 1906, el quinto Nobel de la Paz de la historia se entregó al presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, teóricamente por haber mediado para poner fin a la guerra ruso-japonesa. Lo que el tribunal pasó por alto es que Roosevelt fue teniente coronel de la guerra entre Estados Unidos y Filipinas, donde fueron asesinadas más de 1 millón de personas inocentes, que representaban el 10% de la población total. También participó de la guerra hispano-estadounidense que le arrebató Cuba al Imperio Español y reemplazó un yugo mediocre por otro yugo eficiente, pero no por ello menos yugo. En 1918, el alemán Fritz Haber obtuvo el Nobel de Química tras haber inventado los fertilizantes artificiales, un producto que revolucionó la agricultura e impulsó la población mundial. Pero una vez más, el jurado omitió que Fritz también usó su invento para supervisar matanzas masivas en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, arrojando miles de cilindros de gases tóxicos. El episodio más definitorio de su currícula ocurrió en la ciudad belga de Ypres, donde más de 1000 soldados franceses y argelinos perdieron la vida en apenas 10 minutos. Un testigo describió la nube venenosa como un muro amarillo. Fue el infierno. Ni siquiera era como ahogarse en el agua, sino en un mar de tierra. Los efectos del invento de Fritz fueron terribles, realmente terribles. Tos violenta, corrosión ocular, nasal, de faringe y pulmonar, y finalmente la asfixia. Esta ambigüedad moral del Comité de Noruega se repitió en la Segunda Guerra Mundial. En 1944, el alemán Otto Hahn ganó en la categoría de química tras conseguir la fisión nuclear del uranio y del torio. Al momento que le entregaban el premio, un tal Robert Oppenheimer utilizaba sus estudios para crear las primeras bombas atómicas, que arrasaron con las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki y 200.000 almas. Ya en 1945, el Nobel de la Paz fue para el político demócrata Cordell Hull por su papel determinante en la creación de las Naciones Unidas. Hull había sido secretario de Estado de Franklin Delano Roosevelt durante más de 11 años. Declara simpatía por los nazis. En 1941 se opuso a que los Estados Unidos recibiesen en un barco a los refugiados judíos que huían de Europa. La nave tuvo que regresar al viejo continente, conduciendo a la muerte a muchos de sus pasajeros que terminaron en campos de exterminio. Hull y Roosevelt, que por cierto compartía las opiniones de Hitler en muchísimas cosas, como su animadversión al oro, al ahorro y a la propiedad privada, también otorgaron generosos créditos a la Francia de Vichy, el gobierno títere nazi que se estableció en 1940. El funcionario fue el gran responsable de que el ataque de Pearl Harbor tomara por sorpresa a los norteamericanos. ¡Sorpresa!
Usted me entiende. En suma, Hull ayudó a meter a su país en la guerra de lleno, pero fue premiado como un adalid de la paz. No sin la intermediación de numerosos lobistas de lo que hoy llamamos complejo militar industrial, que estuvieron muy contentos de telefonear a Suecia y hacer el pedido. En 1949 se otorgó uno de los Nobels más discutidos. En la categoría de química, el galardón se lo llevó el neurocirujano portugués António Egas Moniz, el creador de la lobotomía. Esta técnica quirúrgica totalmente invasiva deja en los presuntos enfermos psiquiátricos, muchas veces disidentes políticos o religiosos no aceptados por la sociedad, daños absolutamente irreparables. Todavía hoy grupos de familiares de lobotomizados luchan para que les sea retirado el lauro, pero para su infortunio el diploma es irreversible. En 1956 la polémica se repitió con el Nobel de Física para William Shockley, el norteamericano que inventó los semiconductores y el transistor. Esta mente privilegiada defendía la eugenesia como medio para combatir la evolución regresiva. A su juicio, absolutamente repudiable, absolutamente arbitrario, absolutamente anticientífico, los americanos de ascendencia africana se multiplicaban más rápido que los señoritos como él y pauperizaban el promedio de coeficiente intelectual de los Estados Unidos. Incluso llegó a proponer la esterilización involuntaria de la gente de color, una monstruosidad. Cuando empezó la Guerra Fría, los Nobel empezaron a usarse como plataforma de propaganda política, una plataforma occidental. En 1958 el escritor ruso Boris Pasternak recibió el Nobel de Literatura por su novela Doctor Zhivago, donde se esboza una crítica mordaz al régimen comunista. El premio desencadenó un conflicto diplomático entre la Unión Soviética y Occidente, y Pasternak debió rechazar el lauro por la presión de las autoridades rojas. Si estos casos de premiación te parecen insólitos, ¿qué queda para el Nobel de la Paz de 1973? Aquel año fue galardonado el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, que acaba de fallecer a los 100 años. Video muy recomendado nuestro documental sobre él, que es el más completo del mundo entero. A Kissinger lo recompensaron por alcanzar los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra de Vietnam, de la cual fue uno de sus mayores y más entusiastas propagandistas. Mucho hemos dicho de Kissinger en estos días, pero los cálculos históricos más rigurosos cifran en 4,5 millones de vidas, las que se perdieron en la noche de los tiempos por su accionar solo hasta aquella fecha de premiación. Fue un hombre tan despiadado como brillante que mientras recibía su medalla en Oslo, llevó adelante una campaña secreta de bombardeos en Laos y Camboya, financió el genocidio de Bangladesh e implantó dictaduras militares en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, interviniendo en sus servicios secretos para enfocar la represión y el exterminio sistemático de individuos sobre los civiles y no sobre los jerarcas terroristas, con muchos de los cuales estaba vinculado. El Nobel iba a entregarse de manera conjunta con el político vietnamita Le Duc Tho. Sin embargo, este se negó a recibir un premio al lado de Kissinger y no era un dato menor. En 122 años de existencia, solo 2 personas se rehusaron a ser homenajeados: Le Duc Tho y el filósofo francés Jean-Paul Sartre. Comunista confeso y uno de los ideólogos de mayo del 68, Sartre argumentó que su ideología de izquierdas le impelía a renunciar a toda distinción burguesa. Eso sí, no tuvo reparos en exigir el dinero que le correspondía por el premio, como se supo años más tarde. Absurdo tenía que ser. Y ya que abordamos la categoría literatura, no podemos obviar mencionar a ese titán del idioma que fue Jorge Luis Borges, uno de los mejores escritores de la historia universal, a quien le negaron su Nobel al final de sus días por haber declarado su rechazo frontal a todo socialismo y su adhesión al anarquismo individualista spenceriano, o al liberalismo coherente, que compartimos en esta casa. Sí. Pero sin embargo argumentaron que Borges había expresado guiños de simpatía, de los cuales después se arrepintió, hacia la dictadura militar de Videla. Lo curioso es que esa dictadura fue instaurada por obra y gracia de Henry Kissinger, el premio Nobel de la Paz, que luego sería contratado por Videla para lavar la imagen del régimen del terror a nivel global, patrocinando el Mundial de Fútbol de 1978, incluso ayudándolo a ganarlo, cosa que Borges no hizo. No pesó la misma lógica cuando el Nobel se lo llevó el alemán
alemán Günter Grass, con un pasado en las juventudes hitlerianas, pero que fue evolucionando hacia la izquierda del mainstream. Poco hicieron reparos con el español Camilo José Cela, que fue literalmente un espía de la falange franquista en la guerra civil. Con todo respeto, ninguno de los dos le llega ni a la suela de los zapatos a Borges, que además de disculparse, participó como oyente privilegiado del juicio a las juntas militares. Una muestra más de la falsedad y el capricho que hay detrás de este circo. Pero bueno, sigamos. En 1977 el Nobel de la Paz fue para el primer ministro israelí Menachem Begin, compartido con el presidente egipcio Mohamed Anwar el-Sadat. Todo esto por los acuerdos de Camp David. Estos pactaron la retirada de las tropas israelíes del Sinaí y la creación de una autoridad palestina. La realidad es que Begin era un monstruo, un genocida. De origen polaco, fue un convencido sionista que luchó contra los nazis en las filas de Stalin y en 1942 llegó a Palestina para liderar la organización paramilitar asesina Irgun Sebaí Leumi. Este grupo terrorista se inspiró en la figura de Vladimir Jabotinsky, fundador del sionismo revisionista de izquierda, que también había sido un aliado del dictador fascista Benito Mussolini. Y si no entienden todo esto y les hace ruido, disrupción cultural, los invito a visitar este reciente video donde introduzco al público en menos de 30 minutos sobre la cuestión de Palestina y la invasión israelí. El 9 de abril de 1948, Begin ordenó un estremecedor ataque sobre el poblado palestino de Deir Yassin. Sus soldados lanzaron explosivos sobre puestos de control, dispararon a cada ser humano que encontraron en las calles, se metieron en las escuelas para aprovecharse de las niñas indefensas y tomaron las casas de los habitantes, donde eliminaron a los recién nacidos con cuchillos. En total, 107 aldeanos palestinos fueron masacrados por estas criaturas del infierno. Begin también fue el autor intelectual del bombardeo al Hotel Rey David en Jerusalén, donde funcionaba el mandato británico de Palestina. El explosivo colocado por los terroristas se cobró la vida de 91 médicos, enfermeras e internos. Esta no fue la primera vez que el Comité de Oslo premió a un criminal israelí. En 1994 el Nobel de la Paz iría al primer ministro Isaac Rabin. Fue compartido con Yasser Arafat, presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, y Shimon Peres, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, luego de que se firmaran los acuerdos de Oslo bajo el amparo de Bill Clinton, que pusieron fin a la primera intifada. Aunque, más que sellar la paz, los acuerdos solo inauguraron una nueva etapa de colonización contra los palestinos, perpetrada silenciosamente con asentamientos ilegales. A pesar de su popularidad, Isaac Rabin no ha sido más que un asesino, pero que de todas formas terminaría a manos de otro, y también sionista. En la Guerra de la Independencia de 1948, el por entonces comandante ordenó a las tropas israelíes que desalojen la ciudad palestina de Lod a cualquier costo y sin distinción de edades. La noche del 9 de julio sus soldados se apoderaron del aeropuerto. Desde allí bombardearon indiscriminadamente todos los vecindarios de la zona. Cuando llegó el amanecer, una columna de jeeps atravesó la urbe y los infantes ametrallaron a todo lo que se movía. 150 palestinos fallecieron en Lod. Los sobrevivientes comenzaron a huir a pie y recorrieron 19 kilómetros bajo un sol furioso, con 35 grados de temperatura y cargando a sus hijos en la espalda. Al finalizar el éxodo, solo algunos pudieron resistir, dejando tras sus pasos una ruta de cuerpos inertes. Como vemos, el comité no discrimina ideologías ni fronteras cuando hay que premiar criminales. En 1990 el Nobel de la Paz se lo llevó Mikhail Gorbachev por desmantelar la Unión Soviética, de la cual fue un entusiasta verdugo, y acabar así con la Guerra Fría. Un año después, Gorbachev enviaba tanques a los países bálticos para bloquear su independencia. Un poeta. Y en el siglo XXI las polémicas no se detuvieron. De las candidaturas insólitas de la academia, pocas fueron más insólitas que la que les mencioné al principio de todo. 12 días después de que Barack Obama jurase como presidente de los Estados Unidos, se cerró la candidatura del Nobel de la Paz. Sí, 12 días. Se lo dieron por lo que dijo en los debates presidenciales, y aunque no cumplió ninguna de sus promesas pacifistas, porque mantuvo la guerra de Irak, mantuvo la guerra de Afganistán, multiplicó las tropas, multiplicó los bombardeos hasta llegar al mayor récord de la historia de la humanidad, e inició las guerras de Libia ese mismo año, de Siria y de Somalia, a nadie se le ocurrió siquiera cuestionarle cómo iba a implementar la supuesta pacificación mundial y el repliegue de las fuerzas de ocupación americanas. No había cómo, porque no estaba planeado que lo haga. La elección de Obama estuvo llena de incongruencias. La noche anterior de que se conozca el nombre del ganador, un reportero de la televisión noruega afirmó con total seguridad que se lo llevaría a él, aunque no era ni de cerca el favorito. Efectivamente, algo se estaba filtrando off the record.
Astutos apostadores que tenían la bola de cristal se jugaron a última hora por el presidente de origen norteamericano. En cuestión de minutos, la cuota pasó de 33-1 a 18 en el sitio paddypower.com y el portal debió suspender las apuestas evocando un riesgo financiero significativo para sus cuentas. Obama fue reconocido por su extraordinario esfuerzo para fortalecer la diplomacia internacional. Sí, la fortaleció a base de tirarle bombas y su trabajo por un mundo sin armas nucleares. Bueno, al momento de recibir el lauro, el presidente de 9 días no mostraba ningún éxito diplomático notable, sino que había ordenado reforzar la presencia de Estados Unidos en Afganistán con 30.000 tropas. Pero la sangre que su nefasto gobierno derramó en el mundo entero fue de mal en peor. Vendrían Libia, Somalia, Pakistán, Yemen y la eterna complicidad con el sionismo. De la mano de Hillary Clinton fueron responsables de la operación que en 2011 derrocó al ex jerarca libio Muammar Gaddafi, asesinado bajo consignas democráticas, y del intento de golpe de Estado contra el sirio Bashar al-Assad, para lo cual Estados Unidos amplió un amplio frente opositor que incluía el fortalecimiento y el financiamiento subrepticio de ISIS / Estado Islámico, una escisión de Al-Qaeda, otra organización terrorista creada y financiada por nuestros amigos del norte. Lo inverosímil de haberle dado el Nobel de la Paz a Obama era tan evidente que el ex secretario del Comité Nobel, Jair Lundestad, dijo públicamente que la entrega fue un fracaso absoluto del cual se lamentaba. También admitió lo que a estas alturas ya era obvio, que el Nobel fue otorgado para apoyar a la administración demócrata en el comienzo de su ciclo. En fin, un uso espurio, político y bastante perturbador. Se lo hubieran dado a Trump. Tampoco se lo merecía sin duda, pero fue muchísimo más pacifista que ese pintoresco embustero de Illinois. En 2010 el Nobel de la Paz fue para el disidente chino Liu Xiaobo, quien cumplió una pena de 11 años de prisión por el cargo de subversión contra el Estado. China acusó al tribunal de usar el galardón para interferir en los asuntos internos y presionó a diplomáticos extranjeros para que no asistan a la ceremonia. 17 países les hicieron caso, incluyendo Rusia, dictadura, Pakistán, teocracia, Irán, teocracia, Venezuela y Cuba, dictadura al cuadrado. Las autoridades del Partido Comunista Chino pusieron bajo arresto domiciliario a los partidarios de Liu, incluyendo a su esposa Liu Xia, para evitar que recibieran el premio en su nombre, y las televisoras CNN y BBC perdieron la señal a las 8 de la noche, hora local, justo cuando tenía lugar la ceremonia de premiación. Aquel día el laureado fue representado por una silla vacía, donde el presidente del Comité Nobel noruego, Thorbjørn Jagland, colocaría el diploma y la medalla. En 2012 el Nobel de la Paz volvió a despertar una catarata de críticas, esta vez por coronar a la Unión Europea. Los 27 países del bloque fueron homenajeados por, cita textual, invadir al resto de los continentes, usurpar masivamente sus riquezas y aplastar a sus legítimos dueños. Contribuir durante más de 6 décadas a promover la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos. Sí, eran los mismos países miembros de la OTAN que tan solo 13 abriles atrás bombardearon Kosovo, que 8 abriles atrás fueron cómplices de invasión a Irak y que para ese entonces seguían protagonizando intervenciones militares sanguinarias en África y en Medio Oriente. El mismo premio fue en 2016 para el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por su esfuerzo para lograr un acuerdo con los terroristas asesinos de las FARC. Aquel año el pueblo colombiano había rechazado negociar con ellos en un referéndum nacional. La sorpresa de su designación fue tan grande que incluso se corrió la versión de que Santos compró su diploma a cambio de petróleo. En concreto, habría otorgado más yacimientos a Interoil, una firma noruega que operaba en suelo cafetero. Casualidad o no, la empresa expandió sus negocios en los años subsiguientes. En 2018, la polémica estalló al interior de la Academia Sueca, encargada del Nobel de Literatura, luego de que el destacado miembro del jurado Jean-Claude Arnault recibiera una oleada de denuncias que involucró a decenas de mujeres. El artículo que destapó el escándalo fue publicado por el diario sueco Dagens Nyheter en noviembre del 2017. A lo largo de 20 años, las empleadas de la Academia fueron aparentemente forzadas por Nyheter a cumplir con sus caprichos personales que no reproduciremos por respeto a las normas de la plataforma. Al interior de la institución, la conducta del jurado ya era un secreto a voces, pero fue silenciado por años para conservar su prestigio. Por primera vez en 7 décadas no se entregaría el Nobel de Literatura, y aún más, 7 de los 18 jurados renunciaron en protesta contra la censura que sufrieron. ¿Sus camaradas? ¿Acaso no lo sabían? Bueno, cada quien se formulará su propia opinión. Pero creo que hemos demostrado, tras esta breve retahíla de datos, que el Nobel es probablemente el premio más corrupto del mundo. Por la importancia que se le da, quizás se trate de la medalla más nociva de todas, que es un emblema de delincuentes y lobistas, y rara, muy rara vez,
de Auténticos Humanistas. Los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos y les hago un llamado a todos nuestros usuarios, a nuestros seguidores fieles, a quienes disfrutan de nuestras entregas, para que contribuyan con nuestro trabajo a través de patreon.com/Nicolás Moraz. Quienes nos apoyen desde $5 mensuales tienen acceso a contenido exclusivo para mecenas, pero pueden hacerlo por menos, tanto en Patreon como a través de la opción unirse a YouTube, Mercado Pago, Bitcoin y el resto de los links que figuran en la descripción del video y el comentario fijado. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.